nueva historia ha llegado a Entre Valientes con Adriana Bustos. Les damos la bienvenida a este episodio que muy seguramente tocará profundamente nuestra vida, nuestro corazón, y nos va a impactar, pero también nos va a inspirar a salir de esas situaciones difíciles que estamos afrontando. En Entre Valientes tenemos invitados muy famosos y otros no tan famosos, pero sí con una historia de valentía que vale la pena ser contada. Es el caso de Jorge Alonso Betancur, que está con nosotros en Entre Valientes. Alonso, bienvenido. Adriana, un placer estar contigo, con toda la audiencia, y pues nada, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué tanto nos pueden lastimar las heridas de la niñez? Yo creo que las heridas de la niñez nos pueden lastimar muchísimo, pueden explicar muchas cosas, pero yo siempre he creído que no las pueden justificar. O sea, tu pasado puede explicar mucho de lo que tú vives hoy, pero no lo puede justificar. Es decir, que nosotros tomamos la decisión de en qué momento empezamos a sanar esas heridas para transformarlas. Nosotros podemos convertir nuestra mayor desgracia en una oportunidad, si así lo queremos, o podemos quedarnos en el pasado y no avanzar más. Nosotros podemos convertir nuestra mayor desgracia en una oportunidad. ¿Qué forma de empezar este episodio de Entre Valientes? Porque cada vez que el voz a voz de necesitamos una historia, un invitado, llega a manos o a oídos de alguien, siempre tenemos algo para contar. Y recuerdo muy bien cuando Alonso me dice, ¿te interesa la historia de un niño que tuvo que vivir en las calles, que sufrió violencia intrafamiliar, pero que también ha sido restituido de ese sufrimiento? Yo decía, wow, un niño que habitó las calles, que hoy siendo adulto me pueda contar cómo es esa experiencia. Claro que me interesa. Y Alonso me dice, ese niño fui yo. Háblame de ese niño. Bueno, este es un niño que realmente crece en el seno de una familia disfuncional. Fui abandonado por mi papá prácticamente desde antes de nacer. Nunca estuvo presente, siempre fue pues mi mamá la que hizo esos dos roles. Y esto hace que pues mi mundo, desde, como lo describo yo, desde antes de abrir los ojos, ya estuviera en un caos completo, ¿sí? Mi papá aparece cuando ella tiene como unos 3, 4 meses de embarazo, y aparece con el ánimo de evitar el embarazo como de lugar. Entonces en ese momento él le proporciona a mi mamá una golpiza terrible. Ella duró incapacitada muchos días y de ahí desaparece. Él nunca más vuelve a aparecer. Por ahí a los 9 años yo trato de buscarlo, como tratando de oiga, yo tengo papá, usted tiene un hijo, yo quiero conocerlo, yo quiero que me ayude, porque además la situación en ese momento no era chévere para nosotros. Entonces yo trato de buscarlo, pero pues eso es un evento que, en lugar de generar un poquito de esperanza o de alivio, realmente generas más dolor. Wow. Entonces pues ese niño, a raíz de esa pérdida paterna, empieza a crecer con su mamá, pero mi mamá a causa más bien de muchas situaciones que tuvo que enfrentar, cae en el alcoholismo. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mi mamá en ese momento yo creo que tendría unos 35 años, más o menos 30 años aproximadamente. ¿Tenía más hijos? Tenía más hijos. Mi mamá tenía un matrimonio anterior que pues por cosas de la vida también fue apartada de mis hermanos. Yo tengo 4 hermanos y ella fue apartada de ellos. Entonces se suma esta historia triste que ella ya traía y se encuentra con mi papá, y pues obviamente el refugio para ella en ese momento es el alcohol. ¿Cómo es tu vida? ¿O cómo es la vida de un niño cuando su mamá, que es su único refugio, cae en las redes del alcohol? Es triste porque yo de pequeño viví mucha inestabilidad. A causa del alcoholismo, mi mamá no duraba en ningún trabajo. Mi mamá, en el trabajo que más duraba 6 meses. Y las personas se cansaban de ella porque, claro, ella tenía momentos de lucidez, pero esos momentos de lucidez no pasaban de un mes. Y otra vez volví a caer en el mismo círculo. Trataba de ser responsable, pero pues le era imposible.
era imposible. O sea, yo empiezo a crecer y los recuerdos que yo tengo siendo niño de mi mamá, pues eran recuerdos muy tristes, siempre estaba embriagada, solamente estaba feliz cuando estaba embriagada, pero en medio de esos tiempos, como que venían sus recuerdos, me imagino yo, y a veces se comportaba un poco agresiva. O sea, ella trataba de llenar esos vacíos a través del alcohol y a través de relaciones. Pero dentro de todo ese mundo, dentro de todo ese universo, creo que lo menos importante era yo. O sea, entonces yo empiezo a crecer sintiéndome solo, sintiéndome sin valor, sintiéndome, no, o sea, sin una compañía realmente. Tú vivías con tu mamá, pero no estabas al cuidado de tu mamá. Yo vivía con mi mamá, pero no estaba al cuidado de ella. No estaba al cuidado de ella por su misma condición. Sí, yo creo que uno muchas veces no puede dar lo que no ha recibido. Yo pude entender eso muchos años después. Y mira que algo que me llama la atención es que a pesar de su condición, a pesar del sufrimiento y del maltrato, mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Wow. Jamás me habló mal de mi papá y a mí eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué te decía de él? Que porque tú lo preguntabas. Yo lo preguntaba. O sea, para que a los 9 años tomaras la decisión de ir a buscar a tu papá era porque en tu corazón siempre existía esa esperanza de saber algo de él o de conocerlo, de verlo. Por unos familiares cercanos yo sabía dónde estaba él, yo sabía dónde más o menos se movía él. Alguna vez me lo mostraron, pero yo pensaba que era mentira. Un primo lejano de nosotros prácticamente me dijo, mire, él es su papá. Pero pues ya él tenía su familia, tenía sus hijos, y eso me llenaba de interrogantes a mí. Yo le preguntaba a mi mamá, yo le decía, vi a mi papá, yo me acuerdo la primera vez que le dije, yo vi a mi papá, y mi papá tiene un súper carro, y yo tengo unos hermanos, yo veía eso como tan, wow, una familia. Como con ilusión. Como con ilusión. Yo quiero hacer parte de eso. Correcto. Y ella me dice, no, usted tiene que respetar. Su papá se fue por circunstancias de trabajo y conoció a otra señora y él está con ella, pero su papá lo quiere mucho a usted. De hecho, me acuerdo que algún día me dijo, le mandó una carta, yo en estos días se la leo, porque yo no sabía leer, yo no sabía escribir. O sea, en el mundo de mi mamá no cabía ese aspecto de responsabilidad de que a este niño hay que darle estudio, a este niño hay que proporcionarle ciertos cuidados. Este niño, o sea, más adelante te lo voy a contar, pero yo crecí hasta los 11 años y yo no tenía un registro civil, yo no tenía un nombre. Yo tenía un nombre que era una persona muy especial para mí, me hacía bullying, porque yo le decía, yo me llamaba Álvaro, o sea, porque era el nombre de un novio de mi mamá. Entonces, pues a mí me decían Álvaro porque pues ese era el nombre. ¿Y quién te pone nombre? El nombre, es una historia larga. Ahorita ya vamos a tener tiempo. Esa historia, ese nombre es por alguien que yo admire mucho, o que yo admiro mucho. Mientras llegamos a esa parte de la historia, entonces tu mamá estaba sumergida en el alcohol. ¿Qué pasaba con la vida de un niño? O sea, ¿qué sucedía contigo, con tu entorno? El colegio, la escuela, los amigos. Yo estaba todo el tiempo en la calle. Yo todo el tiempo estaba en la calle desde que tengo uso de razón, o sea, desde los 5 años más o menos. Yo siempre estaba en la calle. Entonces, pues mi mamá tenía una pareja para ese momento, pero esta persona me maltrataba. O sea, me pegaba fuertísimo, también bajo los efectos del alcohol. Y yo prefería estar en la calle. Yo prefería estar en la calle en las noches. O sea, yo prefería el frío de la calle que el maltrato de la casa. Entonces yo me la pasaba en la calle. Empecé a pedir monedas, empecé a comer sobras, dormía en la calle muchas ocasiones. Estamos hablando, Alonso, de Bogotá, de las Estamos calles hablando de Bogotá, de las calles de Bogotá. que en esa época eran más frías aún. Eran más frías, pero mira que eran menos peligrosas, entre comillas. Yo, por ejemplo, empecé a adaptar un estilo de vida, entonces yo sabía que podía dormir en ciertos lugares. Para esa época yo dormía mucho en Telecom, que queda en la calle 23 con carrera 13, en el antiguo edificio. Pues ahí había como unas sombras, algo que daba sombra, entonces yo podía dormir ahí tranquilamente, sin problema. A 2 cuadras me quedaba el baño, que era la Rebeca, la fuente de la Rebeca. Entonces yo me bañaba ahí. Wow. Yo me bañaba ahí ponía a secar mi ropa.
alguien me molestaba hace poco, me decía, usted era exhibicionista. Pero yo me bañaba ahí y empecé a buscar compañía en lo que yo pensaba que eran como mis pares, que eran otros niños de la calle. Claro. Entonces yo todo el ¿De tiempo... tu misma edad? De mi misma edad, algunos eran hijos de vendedores ambulantes. Okay. Y a mí me llamaba la atención era porque en las mañanas yo estaba en soledad. O sea, yo estaba en las calles, pero estaba solo. Y ya después de mediodía aparecían mis amigos. Claro. En algún momento yo les pregunto a ellos, ¿Ustedes ¿y ustedes dónde se la pasan? Además que me llamaba mucho la atención que su forma de vestir era igual. Entonces todos tenían un jean azul, un saquito azul y una camisa blanca, que era el uniforme de la escuela. Estaban en el colegio, estaban en la escuela. En la escuela. Pero yo no sabía, yo tenía ni idea de qué era eso. Entonces yo les dije un día, oiga, yo quiero ir allá, porque ellos me dijeron dónde quedaba su escuela y yo fui, yo los vi jugando en el recreo y yo vi todo por unas rejas y yo decía, yo quiero ir allá. Entonces como que sí, pero hay que pagar. Claro. Entonces yo le dije a mi mamá que yo quería ir allá donde ellos estaban y como que sí, después. Y algún día yo vi a uno de los papás de estos niños. Imagínate que yo lo vi contando monedas y yo lo vi contando plata, era un vendedor ambulante, tenía... En esa época la industria del cine en Bogotá, en el centro de Bogotá, era impresionante. Había un teatro cada 2 cuadras. Entonces ellos vendían dulces en los teatros y yo vi esa mano de plata y yo quedé como, wow, eso es una buena idea de negocio. Buena idea de negocio. Entonces yo le dije que eso cómo hacía y yo me acuerdo tanto que ese señor me dijo, trabajando, mijo. Pero yo no sabía, entonces yo... Tú querías saber cómo se trabaja. Cómo se trabaja y cómo se hace. Yo sé que usted trabaja, pero ¿cómo? Pero ¿cómo es? Yo no sabía leer. O sea, ¿cuántos años tenías ahí ya? Ahí tenía unos 7 años más o menos aproximadamente. Impresionante. Entre 7 y 8 años. Y yo no sabía leer, yo no sabía escribir, o sea, ni nombre tenía para ese momento. Y algo que yo veía era los amiguitos antes de poder salir a jugar a la calle, tenían que hacer sus tareas. Entonces yo veía las planas que ellos hacían y yo veía las vocales y yo me empecé a interesar por eso. Y en algún momento empecé a ver un programa que se llamaba Plaza Sésamo. La televisión era mi mundo, era lo único con lo cual yo me podía distraer. Mi mamá pues cuando no estaba embriagada pues estaba por ahí haciendo sus oficios y eso, pero por lo regular, por la condición, siempre mantenía dormida, le gustaba dormir mucho. Entonces yo empecé a ver ese programa y me llama la atención un personaje que se llama el Conde Contar, un vampirito ahí, y él empezaba a contar murciélagos y a enseñar los números, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo empecé a ver el Conde Contar y explicaban claramente lo que era hacer una suma, lo que era hacer una resta, y los números. Y yo me puse pues ahí juicioso como en un papelito a mirar lo que él hacía. Luego aparecen Enrique y Beto, entonces ellos hablaban era acerca de las vocales, aparecía un mostrico que se llamaba Archibaldo y se comía las galletas, se comía los números, y en medio de toda esa risa y todo eso, pues yo empiezo como a unir vocales, empiezo a unir consonantes. O sea que esa fue tu escuela. Esa fue mi escuela. Entonces, cuando menos me di cuenta, empecé a hacer pruebas y yo ya leía los periódicos que había en la calle. Creo que en esa época había un periódico que se llamaba, creo que El Bogotano, si no estoy mal. Y yo empecé a darme cuenta que yo empecé a leer. Que ya sabías lo que decía. Que ya sabía leer, yo ya sabía lo que decía ahí y empecé a sumar y empecé a restar y me di cuenta que ya sabía algo.